allí en San Juan 8. Bendigo su vida una vez más y bendigo por ser más que vencedor. Amén. Ahí la palabra del Señor dice, San Juan 8:31. Ahí la palabra del Señor dice, la verdad os hará libre. Amén. Vamos a orar en este momento. Padre, en esta hora, Señor, yo te doy gracias, amado Dios, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Padre mío, porque nos has ayudado a vencer, por estar en tu casa, para poder recibir, Señor, de ti, Padre, de tu Espíritu Santo, poderoso Dios, el cual nos va a dar fuerza, Señor amado, nos va a dar sabiduría, nos va a dar la estrategia, Padre, para estar en tus caminos, precioso Dios, para hacer tu voluntad, Padre mío. Sabemos que es por tu gracia, Señor. Sabemos que tú nos has llamado, nos has escogido, Señor. Pero también sabemos, Señor, que hay dificultad en el camino. Pero sabes tú, Señor mío, tú extiendes tu mano poderosa para salvarnos, para rescatarnos, para, Señor amado, limpiarnos, perdonarnos, Señor, y poder permanecer, Padre mío. Por eso en esta hora, Señor, te ruego que tu Espíritu Santo tome el control y dominio sobre este lugar, sobre cada pensamiento, Señor amado, porque tú lo conoces todo, Padre mío, y te ruego, precioso Dios bendito, que entres, Señor, a todo su ser, aún en mi vida, Señor. Usa mi vida por misericordia, Padre. Que tu Espíritu Santo esté sobre mi vida, Señor, con mucho temor y temblor, Padre mío. Que cada palabra que salga de mi boca sea edificación, Padre mío. En el nombre de Jesús, amado. Bendigo al apóstol Patricia. Bendigo a nuestra madre de fe, Señor amado. Bendigo su vida, poderoso Dios, en el nombre de Jesús, Padre mío. Gracias, Señor, te doy por usar su vida, para enseñarnos, Señor, para encaminarnos en tus caminos, Padre. Poderoso Dios, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Ahí la palabra del Señor dice, San Juan 8:31, la verdad os hará libre. Amén. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Amén. Quiere decir allí que Jesús cuando enseñaba, le decía allí ya a personas conocedoras de la palabra, amén. Personas que ya conocían su palabra, porque el pueblo de Israel dice el amado por Dios, amén. Es el pueblo escogido por Dios. Pues entonces todos ellos conocían la palabra. Pero allí la palabra dice que habéis creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente libres. Quiere decir que ellos, por el conocimiento que ellos tenían, creían que eran libres. Amén. Y así nos acontece a nosotros, que cuando comenzamos en el camino del Señor, nosotros pensamos que por solo venir a la casa del Señor ya somos libres. Creemos nosotros que con el tiempo que vamos a la casa del Señor ya somos libres. Sí, vamos conociendo la palabra o escuchando la palabra, pero sabe que allí Jesús le recalcaba, siendo ya conocedores de la palabra, y aún los judíos desde nacimiento eran enseñados, desde muy chiquitos ya eran enseñados, ya venían con esa costumbre o religión o como quieran llamar, amén. Quiere decir que conocían todo y hacían todo. Ellos cumplían las leyes, pero aún así, dice la palabra del Señor, que Jesús le dijo que allí si vosotros permaneciereis en mi palabra, dice, seréis verdaderamente mis discípulos. Quiere decir que para ser discípulos tenía que pasar un proceso.
Amén. Y el proceso que muchas veces nosotros pasamos, que quizás en su momento no lo entendemos, son procesos de diferentes áreas. Amén. Proceso en nuestra persona, que quizás del crecimiento, las costumbres que veníamos trayendo, procesos quizás que teníamos nuestras comodidades y cuando estamos en el camino del Señor, quizás allí nos falta cosas materiales, como también allí emocionales, como nuestra familia, nuestro alrededor, personas que no nos entienden, quizás seres queridos, quizás uno creyendo de que cuando uno viene a la casa del Señor toda la casa va a cambiar. Creemos en su momento y queremos nosotros con nuestra propia fuerza cambiar todo. Amén. Sí, es bueno lo que uno anhela, lo que uno desea. Sí, es bueno, porque para eso Dios nos ha llamado. Amén. Para conocer la verdad, pero también para permanecer en ella. Entonces quiere decir que hay muchos de nosotros que tenemos que buscar más a Dios. En esos procesos empezamos a buscar. Quizá venimos a la casa del Señor y pareciera que dice, bueno, voy a estar en la casa del Señor y Dios me va a escuchar y me va a responder y listo. Sí, es bueno, es lindo. Sí lo puede hacer Dios, sí lo puede hacer. Amén. Pero si hay momentos difíciles y empezamos a tambalear, porque escuchaba al apóstol Juan Andrés Bucio y decía, no, pero muchas veces el ser humano está muy bien, muy lindo, muy bonito cuando Dios escucha, pero es mi voluntad y no la voluntad de Él. ¿Y cuántos de nosotros venimos con nuestra voluntad a la casa del Señor? Amén. Muchos. Todos nosotros hemos venido con nuestra voluntad. Hemos querido decir, bueno, voy a la casa del Señor, voy, diezmo, ofrendo, hago esto, aquello, y Dios me va a responder. Pero ¿cómo están mis caminos? ¿Realmente soy verdaderamente libre? Amén. Muchos de nosotros venimos a querer estar en la casa del Señor para que se haga nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. En este tiempo Dios está llamando a ser verdaderamente discípulos. Está llamando a su pueblo a que realmente se entregue de corazón al Señor. Amén. Realmente, sabe que leía Jeremías, todos esos libros, y cómo Dios llama a su pueblo. Y hoy día quería leer nuevamente esa palabra, pero yo creo que ya la hemos leído, pero yo creo que hay mucho para leer allí. Realmente Dios está llamando a su pueblo a que entregue de corazón al Señor, a que le sirva, a que entreguemos totalmente nuestras vidas. Porque es tan real que nosotros venimos con nuestra voluntad. Yo cuando vine a la casa del Señor, claro que era así. Yo venía y decía, Señor, yo quiero que me sanes, yo quiero esto, yo quiero aquello. Pero ¿a dónde estaban mis tiempos? ¿Estaba realmente entregada al Señor? ¿Mi corazón estaba realmente entregada a Dios? A veces nosotros nos cuesta entregar totalmente nuestro corazón a Dios. Amén. Y sabe que nuestro caminar empieza a demostrar si realmente estamos entregados a Dios. Si realmente le estamos alabando y glorificando al Dios como a Él se lo merece. Como Él se merece. Y muchas veces nosotros como ser humano nos conformamos con solo venir de las migajas que Dios da. Yo vengo para esto, Dios cumple, listo, hasta acá llego. Y quizás permanecemos en el camino del Señor, quizás estamos en el camino, quizás nosotros venimos a la casa del Señor, pero sabe que nosotros le ponemos límites a Dios. Por eso decía allí, la voluntad de nosotros, venimos a buscar la voluntad de Dios. Y es tan real eso. La voluntad de Dios no es venir y escuchar la palabra, ir a nuestra casa y listo. Compartíamos la palabra con una hermana y decía, parecemos nosotros que venimos, nos sentamos, vamos a la casa y listo, y ahí terminó todo. Y como si nosotros buscáramos nada más que las migajas de Dios y con eso nos conformamos. Pero Dios quiere más que eso. Dios quiere entregarnos más que eso. No conformarnos con las migajas, no conformarnos con las bendiciones pequeñas.
no conformarnos con eso. ¿Sabe que Dios dice, Jesús dice que Él nos llamó hijos de Dios, herederos y coherederos juntamente con Cristo? ¿Y qué hizo Cristo? Se sirvió totalmente. Amén. Él se sirvió totalmente. Si nosotros somos coherederos, herederos, juntamente con Él, ¿qué tenemos que hacer? Entregar totalmente nuestra vida a Dios. Amén. Dice que Dios conoce nuestro caminar. Por eso allí le decía Jesús, le decía entonces a los judíos que habían creído en Él. Imagínense, habían creído los judíos. Era muy raro que los judíos creyeran en Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice que los judíos no creían que Jesús era el Hijo de Dios. Ellos esperaban al Mesías, pero no aceptaban que Jesús era el Mesías. Amén. Entonces dice, pero ellos creían en Jesús. Ellos llegaron a creer en Jesús. Pero aún así, dice su palabra, si vosotros permaneciereis en mi palabra. Quiere decir que Dios estaba pidiendo más. Amén. Que lo que estoy haciendo, no, Dios está pidiendo más de lo que yo estoy haciendo. Dios está pidiendo más de mi vida. Amén. ¿Usted no se ha puesto a pensar eso? ¿Usted no se ha puesto a pensar en momentos cuando está en la oración o aún cuando está meditando o está descansando? ¿Usted no se ha puesto a pensar que Dios lo está llamando para más? ¿Usted se ha puesto a pensar? Si dice su palabra, allí seréis verdaderamente mis discípulos. Dios está llamando a que sean discípulos. Dios nos está llamando a ser verdaderamente discípulos. Amén. Por eso allí su palabra dice, y conoceréis la verdad. ¿Cuándo conoceremos la verdad? Cuando nosotros realmente seamos discípulos, cuando realmente entreguemos nuestro corazón totalmente a Dios, allí conoceremos la verdad y la verdad os hará libre. Amén. ¿Qué quiere decir la verdad os hará libre? No solamente es decir, bueno, Dios me libertó de maldiciones generacionales, Dios me libertó de vicios, Dios me libertó de cosas que no estaban bien delante de los ojos del Señor. ¿Sabe qué? Dice, eso no es solamente eso, sino la libertad de poder servirle a Dios y no poner límites. Eso es lo que Dios está pidiendo en nuestras vidas. Que tengamos libertad para servirle al Señor. Que no sea necesario que nos tengan que llamar. Que no sea necesario que nos tengan que mandar un mensajito. Que no sea necesario, sino que yo soy libre para decir, yo quiero estar, yo voy a estar. ¿Yo qué puedo hacer? Amén. Hoy en día, dice allí que se está pidiendo que los hijos del Señor, dice, se manifiesten. ¿Y cómo me voy a manifestar? Estando en casa sin hacer nada, o llenarme de cosas mías, o abastecerme solamente para mí, o llenarme a la casa del Señor y llenarme de su palabra y entender y ahí llenarme y no impartir a los demás. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Por eso dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces usted ya no va a tener peros para servir al Señor. ¿Sabe que en este tiempo meditaba? Porque escuchaba que decían que los esposos no le dejaban servir al Señor libremente. Y yo los veo y decía, pero si supieran esos esposos, que las esposas Dios se los volvió a dar nuevamente por misericordia. Que si ellos supieran que esa esposa volvió a estar con el esposo porque Dios tocó ese corazón y no permitió que se endurezca. Si supiera la esposa que el esposo le devolvió al Señor, si supieran eso, yo creo que le servirían al Señor. Amén. Porque Dios se lo devolvió. Porque usted sabe muy bien cómo está hoy en el mundo. Si una persona
Si una persona viene a la casa del Señor constantemente, busca a Dios, está en su servicio y ahí está permanentemente y hace que su esposo llegue a la casa del Señor, pero si el esposo le impide que sirva al Señor, ¡ay de él! Todavía no ha entendido que esa esposa se lo entregó el Señor. Y he escuchado a muchos, no, pero es que tengo que estar en casa porque llega mi esposo. No, pero es que tengo que estar, no, es que mi esposo se va a enojar por esto, porque yo, no. Si Dios le entregó a ese esposo, si Dios le entregó aún los hijos, también se quejan por los hijos, porque los hijos van a la casa del Señor, porque tienen gasto por la danza, por esto, por aquello que necesitan, y se quejan. Imagínense si estuvieran en el mundo. Imagínense si esos jóvenes estuvieran allí afuera en la calle. Entonces no hemos entendido, como madres, como padres, no hemos entendido que los hijos están en la casa por amor. Amén, porque Dios solamente los trajo. Aún los jóvenes que hacen renegar a los padres, aún los jóvenes todavía no han entendido que sus padres vienen y sirven al Señor. Dios los hizo libres. Dios devolvió a los padres y a los jóvenes, porque hoy día hay muchos adolescentes, niños, jóvenes que están sin sus padres. Si entendiéramos, si conociéramos la verdad, realmente seríamos verdaderamente libres. Si conociéramos, si entendiéramos que solo Dios nos entregó. Si nosotros entendiéramos que nuestros hijos, o a nuestros padres, o a las esposas, o el esposo que Dios les devolvió, tendrían que venir aquí a la casa del Señor con todas las ganas para servirle, porque ahí dispondría de su vida y sería realmente libre. Uno es libre cuando dispone. Muchas veces he escuchado decir, no, yo soy libre y hago lo que quiero. No es libre, porque están con vicios y son esclavos. Amén. Pero para eso estamos nosotros como hijos de Dios, que tenemos que clamar, tenemos que orar y tenemos que demostrar que Dios vive en nuestras vidas. ¿Cómo nosotros vamos a hablar? Muchas veces en los comienzos a mí me costó muchísimo. Claro que me costó mucho. Hay muchas cosas que tenía que dejar para que mis hijos entendieran que Dios es real. Ellos tuvieron que ver mucho en mí para que ellos creyeran en el Dios Todopoderoso. Ellos tenían que ver en mí cambios. Ellos tenían que ver en mí que estaba bien. Ellos tenían que ver en mí que ya no era la misma persona de antes. Amén. Para que ellos creyeran en el Dios Todopoderoso. No que creyeran en mí, sino en Él. El que el Dios puede cambiar, Dios puede sanar, Dios puede libertar, Dios puede restaurar. Amén. Por eso allí su palabra decía realmente, si conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y les respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Amén. Ya no es, la iglesia ya no está para decirle que esto es pecado, esto es pecado. Ya todo el mundo sabe lo que es pecado. Aún estando fuera de la casa del Señor sabemos qué es lo que es pecado. Lo que Dios quiere es que le entreguemos nuestro corazón al Señor. Y de ahí en más el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas. Cuando determinamos nosotros no somos ignorantes. Nosotros estando en la casa del Señor escuchamos la palabra. Leemos la palabra. ¿Cuántos leen la palabra? Todos los días. Dice, es tan bueno leer la palabra. La palabra nos habla. Es como Jesús mismo o Dios mismo estaría hablando, teniendo un diálogo conmigo y enseñándome qué está bien y qué está mal. Hay muchas cosas que estaban mal en mí, claro que sí. Y había una pelea, dice, una pelea. En la vida de uno hay una pelea. Él dice que sí, que no, que lo quiero hacer y no lo puedo hacer. ¿O no es así? ¿Usted en su interior ha sentido eso? Esa pelea allí, decir, lo quiero hacer y no lo hago. Porque dice su palabra, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Amén.
Allí el apóstol Pablo decía también, aún por lo que él vivía. Amén. También cuántas cosas hay unas enseñanzas preciosas de parte de él. Cómo Dios lo usaba. Cómo era, él decía que él era un perseguidor de Cristo. Y nosotros hemos sido perseguidor. ¿O no fue así? Hemos sido, hemos hablado. Mire, muchos quizás dicen, no, pero yo nunca me burlaba, no. Pero sabe que cuando nosotros hablábamos de un hijo de Dios que se había caído, ya éramos perseguidor. Claro, porque nosotros pensábamos que un cristiano no tenía que caer, que no tenía que haber ninguna falla. Entonces allí también ya somos perseguidores. Pero Dios nos fue enseñando, Dios nos fue enseñando, Dios nos fue hablando. Por eso yo le pido al Señor que quizás muchas veces yo mando mensajes a personas que no vienen a la casa del Señor, que han estado un tiempo. Y quizás le caigo pesado, quizás le molesta, pero yo digo que Dios un día me va a pedir cuenta por ello. Y les mando mensajes, les mando versículos bíblicos. Y yo le creo al Señor que un día Dios va a hablarle a través de ese mensaje. Amén. Todos necesitamos, todos hemos caído, todos hemos fallado, sí. Pero siempre hubo alguien que nos dio una palabra. Amén. Siempre hubo alguien que nos dio un empujón. Siempre hubo un momento que yo necesité al Señor. Y ahí estuvo Dios. Aun cuando no estaba en la casa del Señor. Pero dice que cuando uno se arrepiente, uno se humilla, uno le pide al Dios Altísimo que cambie su manera de vivir, Dios lo hace. Dios lo hace. Amén. De diferente forma. Quizás uno tenga vicios, diga cosas, pero no solamente eso es malo. También sabe cuál es malo cuando uno tiene enojo en su vida. También cuando uno tiene rencor, cuando uno tiene rabia en su vida. Porque sabe que eso es lo que da a los que están en casa, a su familia. Amén. Uno cree que el pecado solamente es aquello que se ve y visible de lo que hacen los demás. No, aún con eso también es pecado. Que el enojo que uno tiene como varón de la casa, como esposo, como le ha ido en la vida, y se descarga con los hijos y demuestra ese enojo, esa rabia, palabras que hieren el corazón de los hijos. Así también la mujer, cuando tiene esa herida, ese enojo, esa rabia, y descarga en los hijos, amén, y eso también es pecado. Entonces, ¿cuánto nosotros tenemos que buscar a Dios? ¿Cuánto debemos conocer a Dios para que tome el control y dominio de nuestras vidas? ¿Cuán valor tiene de lo que salga de nuestra boca? Muchas veces, ¿sabe que muchas veces yo decía, Señor, pero qué es lo que estoy haciendo mal? Claro, porque yo veía lo otro, lo de afuera, lo que se veía así tan grande. Pero hay cosas pequeñas que nosotros también estamos haciendo mal. Amén. En esas cosas pequeñas que parecieran pequeñas. Cuando uno se descarga en los hijos y le lastiman el corazón de los hijos. Y eso el día de mañana produce después la vida cuando ya es grande. Amén. Y continúa la generación así. Y eso sabe que Dios nos enseña a que debemos cortar eso. Aún en esas áreas. Y yo creo que todos nosotros, si meditamos y pensamos qué es lo que hemos hecho. Porque muchas veces como padres decimos, ay, pero nuestros hijos se portan mal. ¿Y por qué se portan mal? Bueno, ¿qué hicimos cuando eran pequeños? ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? ¿Qué es lo que hemos descargado en ellos? ¿Qué le hemos declarado en ellos? Amén. Hay tanto para meditar, hay tanto para buscar a Dios, hay tanto para nosotros leer aquí en la palabra, para que nos traiga a conocer qué es lo que estamos haciendo. Amén. Pero allí dice verdaderamente mis discípulos. Entonces, el discípulo estaba detrás de Jesús, quería hacer las cosas de Jesús, pero también tenía que ver su interior, también tenía que ver qué es lo que está haciendo. Por eso nosotros tenemos que conocer, por eso dice que tenemos que permanecer en Él. Amén. Y eso es lo que nos cuesta, eso es lo que nos cuesta, permanecer en Él. Porque buscamos algo del Señor y nos quedamos. Quizás empezamos con todas las
pila y decimos, bueno, vamos a ir y vamos a anunciar su verdad, vamos a visitar las casas, y después ya hay algo que nos detiene. Hay algo que nos hizo quedar. ¿Qué es lo que nos hizo quedar? ¿Qué os estorbó? Dice la palabra. Amén. ¿Y sabe qué muchas veces los estorba? Yo lo he vivido. Un caso, cuando me trajeron la noticia de uno de mis hijos y me decían, tanto que predicas el evangelio, tanto que hablas del evangelio, ¿por qué no haces algo por tu hijo? ¿Por qué no orás? ¿Por qué no le pedías a ese Dios que vos le servís que haga algo en tu hijo? Y sabe que dolió mi corazón, porque fueron y lo dijeron en la puerta de mi casa. Pero ¿sabe qué le dije en ese momento? Le digo, así como vienes y me dices lo que está sucediendo con mi hijo, el día de mañana lo vas a ver y vas a venir y decirme de lo que Dios ha hecho en mi hijo. Y esa es la promesa y la esperanza que yo tengo, que yo le voy a servir al Señor, le voy a buscar, y que ellos también van a estar en la promesa de Dios, que ellos también van a buscar a Dios y va a hacer los cambios en sus vidas. No los debemos detener. Como discípulos, como hija de Dios, somos libres. Claro que somos libres. Por eso ese dolió mi corazón y un momento me quiso hacer detener. Porque yo decía, no, pero si es tan real, porque hay voces que nosotros escuchamos y no nos hacen bien. Entonces allí dije, ay no, pero es verdad. Claro, en ese momento, al poquito estar allí, me empezó a dar vueltas en mi mente. Pero después le pedí a Dios y le digo, Señor, no es así. No es así, nada me va a detener. Nadie, solamente le digo yo, me aferro a ti, Señor. Voy a esperar en ti, voy a buscar de ti, Señor. Y lo voy a hacer, aunque me cueste, aunque muchas veces he venido sin fuerzas, aunque muchas veces, mire, he venido aquí con las últimas fuerzas, pero dice su palabra que Él multiplicará las fuerzas, dice, como la del búfalo. Entonces a esa palabra venía a buscar yo. Decía, no, Señor, no voy a oír esas voces, porque voces vienen por todos lados. Amén. Que no vas a poder, que mira a tu esposo, que mira a tu esposa, que mira a tu hijo. Claro que sí. Pero ¿sabe qué? Como dice su palabra, ¿qué debemos hacer? Buscar a Dios, conocer más de Él, tener intimidad con Él. Y cuando tenemos intimidad con Él, y vienen sus palabras preciosas que nos acarician. Por eso decía el salmista David, es mejor estar un día en su casa que 1000 fuera de ellas. Claro, porque ese momento es un bálsamo, ese momento de intimidad, ese momento de postrarnos, ese momento de arrodillarnos, de derramarnos delante de Él. Ahí empieza Dios a obrar y uno se levanta con nuevas fuerzas. Cuando quizá pareciera que la noche se derrumba todo, pareciera que ahí en la noche todo pareciera que se está derrumbando, pareciera que ya no hay esperanza, que ya no hay solución, pareciera que ya no hay salida. Pero sabe que en la madrugada, cuando uno va al Señor, cuando busca de Él, cuando allí usted tiene ya aún su cuerpo, su mente, ya tiene para ese horario, para estar en esa comunión con el Señor, en esa relación. ¿Con quién? Con el enamorado, con aquel enamorado, aquel que nos amó, aquel que nos ama, aquel que nos escucha, aquel que nos entiende. ¿Quién se va a querer ir de esos brazos? Ese enamorado que nos acepta como somos y que nos limpia, que nos perdona. Y cada madrugada, yo le contaba a una persona, le decía, ¿sabe qué? Yo no tengo ni para poner el despertador, porque hay momentos que hay tanta necesidad en mi vida, tanta la necesidad de Él, que uno se despierta solo. Ya se despierta, ya sabe que ese es el horario, por más tarde que se acueste. Ya el cuerpo, la mente, todo nuestro ser ya sabe que en ese momento estoy con Él, hablando con Él, contando mis cosas, pidiéndole allí que me ayude, pidiéndole al Señor, al Todopoderoso,
que Él es el único que puede resolver, que es el único que puede ahí darme ese abrazo que yo necesito. Es el único a quien yo puedo acudir, no solamente por mi vida, sino por mis seres queridos. Es el único. Cuando uno pasa un mal momento, cuando uno está viviendo un mal momento, es el único que lo va a abrazar, el único que lo va a acariciar con su Santo Espíritu. Es el único. Y eso es lo que Dios quiere, que realmente seamos sus verdaderos discípulos, pero que tengamos esa libertad. Muchas veces nosotros la libertad lo malinterpretamos por otra cosa. La libertad es eso, la libertad de poder buscarlo, la libertad que no haya estorbo, la libertad que yo pueda servirlo y no olvidándome de todo lo que ha hecho por mí. Eso es la libertad que tenemos que buscar nosotros. La libertad de poder ser responsables en la casa del Señor, en qué labor estoy cumpliendo, qué es lo que estoy haciendo. Muchas veces nuestra madre de fe nos dice, ¿para qué es el ungimiento? ¿Para sentarme? ¿Para quedarme callada? ¿Para no hablar de Dios por aquellos que están sufriendo? No, el ungimiento es para hablarle. El ungimiento es para hablarles a aquellos necesitados, para demostrarles que hay un Dios grande y poderoso. Amén. Qué hermoso que es Dios. Qué bueno que es Dios. La verdad que en este tiempo yo digo, Señor, si no fuese por ti, no sé qué hubiese sido de mi vida, por tantas cosas que están sucediendo. A Él tenemos que entregar nuestra vida, nuestro corazón. Amén. Allí la palabra dice también, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo, dice, no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Mire qué palabra preciosa. Amén. El esclavo no queda para siempre. Amén. Pero el Hijo sí. La heredad de lo que Dios ha hecho. Allí cuando escuchaba la adoración decía, Él nos dio la victoria, Él nos dio, mire, Él nos hizo herederos, Él pagó un precio, pero Él nos entrega a nosotros. ¿Quién lo haría eso? Solamente Dios, amén. Solamente Dios hace eso. Por eso, entonces allí, el Hijo es el que recibe, el Hijo es el que queda en casa, el Hijo es el que hereda, amén. Entonces nosotros como hijos de Dios vamos a heredar, pero hay un precio que pagar de nuestras vidas, hay una determinación que tenemos que tomar. Hay una decisión de nuestras vidas si realmente queremos ser hijos de Dios, discípulos de Dios, si realmente queremos servirle al Señor. Amén. Hoy nosotros en este tiempo estamos en la casa del Señor y recibimos palabra y enseñanza. Pero el día de mañana, cuando tengamos nuestra casa, nosotros vamos a mostrarle con nuestras experiencias, como así nos enseña nuestra madre de fe, por las experiencias que tuvo, por las enseñanzas que ella aprendió en el camino, en el trayecto, y no se quedó con eso, sino que nos instruyó a nosotros, y por eso en este tiempo tenemos que ser agradecidos con ello, amén. Tenemos que ser agradecidos, estar presentes. Muchas veces nosotros buscamos nuestra comodidad y nos quedamos, amén, pero este tiempo es tiempo de levantarnos, tiempo de entender y comprender que como hijos de Dios, como coherederos, como herederos, tenemos que nosotros cumplir ese rol. Amén. Porque muchas veces nos gusta recibir, pero no nos gusta cumplir las cosas, nuestras responsabilidades. Amén. Por eso, en este tiempo que podamos nosotros levantarnos como hijos, que en este tiempo nosotros podamos realmente demostrar que hay un Dios grande y poderoso,
que hay un Dios el cual nosotros, que nuestras obras hablen más que palabras, que podamos ir sin avergonzarnos y decir que Dios es bueno. Amén. Que cuando haya alguna situación en nuestra vida, no callarnos y decir de esta forma: sí, este es el tiempo que estoy pasando un mal momento, pero no por eso quiere decir que Dios no está conmigo. Cuando yo estoy pasando un mal momento, Dios está conmigo y Él me da la fuerza, Él me sostiene, Él me levanta cada día, cada mañana. Él es el que me sostiene, Él es el que me da vida. Él es el que me provee, que me da la fuerza, el aliento, el deseo de vivir. ¿Cuántos de nosotros hubo un tiempo que no quiso vivir? ¿Cuántos de nosotros hubo un tiempo, una etapa que no tenía deseo de vivir por la situación que pasaba? Pero Dios hoy día nos ha dado esa libertad de poder escoger la vida y poder apreciar todo. Yo era una persona que no quería vivir, pero hoy sí quiero vivir. Hoy quiero disfrutar. Hoy he entendido que tengo un Dios grande y poderoso, el que me amó, me rescató y me salvó justo a tiempo. Amén. Hoy quiero vivir. Hoy puedo decir con mi vida, decir gracias, Señor, y demostrar, si yo comí el polvo de la tierra, pues hoy día Dios me ha levantado, y demostrar el que Dios vive en mí. Él es el que me sostiene cada día. Demostrarles a aquellos que pasaron por el desierto, a aquellos que están pasando, por aquellas personas que piensan que no van a salir. Si Dios me sacó a mí, también los va a sacar. Si Dios los sacó a usted, también los va a sacar. Si Dios los levantó, también los va a levantar. Amén. Y esa palabra, hablarles y decirles. Muchas veces nosotros, quizás muchos de nosotros no llorábamos y queríamos hacer todo nosotros. Pero dice que aún conociendo al Señor declaramos y decimos: sí, acá está la herida, aquí me duele. Y sabe que eso va a ser bien. Amén. Yo era una persona que callaba, que no hablaba nada. Y Dios me dio la libertad y empecé a hablar. Y Dios fue sanando. Amén. ¿Pero a dónde? En la casa del Señor. ¿Con qué? Con una enseñanza, con una madre de fe que estuvo allí, un oído, escuchando. Amén. Atento, instruyéndome, enseñándome. Y eso, ¿cómo no agradecerle al Señor? Amén. Por eso en este tiempo tenemos que levantarnos, porque así como nosotros necesitamos, hay muchos que necesitan. Amén. Así que dele un fuerte aplauso al Señor. Para Él sea la gloria, para Él sea la honra. Y no pierda la esperanza, que hay una salida, hay una respuesta. Hay vida con el Señor. Hay disfrute con el Señor, hay esperanza, esa esperanza que pareciera que ya estaba todo perdido. Pero no, Dios tiene grandes cosas para nuestras vidas. Y sabe que decía, este año va a ser tiempo, un año de victoria. Un año el cual nosotros vamos a cosechar. Hemos nosotros intercedido, hemos orado, hemos ayunado, hemos pedido al Señor por nuestros seres queridos, por la familia, como decía el apóstol, por los vecinos, por la gente que usted le predica. Este es el tiempo entonces que vamos a ver con nuestros ojos la cosecha. Ellos van a estar en la casa del Señor, amén. Tenemos que insistir, tenemos que perseverar, tenemos que seguir adelante para que Dios llene la casa con almas realmente, verdaderamente libres, que le alaben y glorifiquen el nombre del Señor, amén. Por eso en esta mañana, levántese, póngase de pie y vamos a dar gracias al Señor por su palabra, amén. Vamos a dar gracias al Señor por lo que ha hecho en nuestras vidas. Él